el primer programa de Íntimo, un amigo, lo tomo como un amigo y un periodista con todas las letras. Hoy... Por esta edición de Íntimo, un programa de entrevista donde vamos a traer a muchos personajes de la sociedad correntina, desde la cultura, del deporte, y hoy un periodista de los grandes periodistas que genera la Facultad de Periodismo. Bueno, y hoy tenemos la visita grata de Eduardo Ledesma. ¿Cómo le va, Eduardo? Más conocido como Pepe Ledesma. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo está? Bueno, contame un poco de lo que es tus inicios en el periodismo. Naciste en Salada, ¿no? Así es. Allá lejos. Bueno, ¿cómo fue tu inicio? Porque ¿cómo arrancaste con este bichito del periodismo, como dicen los que están en el ambiente? En la radio, como todos, supongo yo, ¿no? Porque es el medio que en esa época teníamos más a mano. Bueno, yo leía bien, digamos, básicamente. Y un profesor de lengua y literatura decía que, bueno, que podía explotar eso de leer. Y imagínate el tiempo que estamos hablando, las radios todavía tenían tanderos en vivo, o sea, no, la publicidad se leía. Claro. Entonces empecé leyendo publicidad en una radio de allá de Saladas, y a partir de ahí, publicidad en vivo, ¿no? Y a partir de ahí, como que me fueron dando un poco más de espacio, empecé haciendo programas culturales y después de interés general. Y después también tenía cierta facilidad para la narrativa, empecé a escribir en un periódico que se hacía en la escuela y después en otro periódico de circulación local. Y quedó ahí porque yo mientras tanto estaba en primer año de la secundaria, o sea, era muy joven, tenía que seguir estudiando. Después yo me fui de Saladas a estudiar otra cosa, a Bellavista. Y ahí como que se quedó eso, ¿no? Quedó como guardado. Sí, pero la radio seguía haciendo Sí. Los fines de semana, volvía y seguía haciendo programas culturales, programas de música, de chamamé y un programa de interés general los sábados. Y estaba ahí, siempre estaba ahí dando vueltas la idea, por ahí de vez en cuando escribía. Pero bueno, después eso estaba latente, pero no era una cuestión que hacía con regularidad hasta que, bueno, después tocó venir acá. Yo tenía muchas ganas de estudiar abogacía, por una cuestión administrativa no pude inscribirme porque tenía que rendir nosotros, como yo estudié en una escuela técnica, tenía que rendir una especie de tesis final, una monografía, que no estaba para la época del cierre de la inscripción. Entonces, ¿qué había abierto? ¿Qué edad? Periodismo, comunicación en la UNE, y bueno, yo creo que no me equivoqué, digamos, me gusta mucho la abogacía, leo cada tanto algunas cosas, de hecho, cuando haces periodismo político por ahí tenés que leer muchas cosas, no sé si saber, ¿no? Pero leer algunas cosas de esa temática, pero no me arrepiento. Y arrancaste en la facultad, ¿y cuál fue su primer trabajo acá en Capital? Mi primer trabajo acá, como muchos estudiantes del interior, teníamos que trabajar, ¿no? O sea, Claro. trabajar y estudiar. Entonces, mi primer trabajo fue en el Chaco, en el diario La Voz del Chaco. Allí empecé trabajando como cronista de policiales. Ascendí después a cronista deportivo. Y después yo me vine para acá en el año 2003 cuando... un poco antes, cuando hice un trabajo, aún siendo cronista deportivo, hice un trabajo para el diario El Libertador de acá, sobre la victoria electoral de Ricardo Colombia después de la intervención, y eso como que, bueno, abrió algunas puertas acá, y ahí fue como ingresé al diario Litoral para hacer ya periodismo de interés general, digamos, ¿no? ¿Y cómo fue esos primeros pasos en una redacción? Un ambiente nuevo, gente capaz con nombre, ya que ya era periodista de años. ¿Cómo fue
Ledesma joven en un mundo más de grandes. Bueno, yo los primeros pasos los di con periodistas todos jóvenes, porque era un diario que nacía, ¿no? O sea, yo trabajé en el Chaco con las ediciones cero, o sea, que Claro. en la fundación de aquel diario. Ya venir al litoral implicaba un cambio drástico en ese punto, porque, bueno, sí, acá, para empezar, Helmi, para seguir Chaque, Claro. o viceversa, depende de cómo lo quieran ver, y trabajar con gente más, muchísimo más experimentada, ¿no? Luis Sosa, Billy Zampa, Marta Blanco, sí, periodistas De de años. fuste, digamos, ¿no? ¿Y cómo te adaptaste a eso, a esa forma? Porque ya era, a ver, Y trabajando, ¿no? Uno viene y trabaja, hace lo que puede y más también para poder ganarse la consideración, digamos, por espacios que uno se va gestionando y con mucho trabajo, haciendo cosas yo leía mucho y trataba de imitar algunas producciones, se han hecho muchas producciones por ahí que no estaban en la agenda y eso como que me iba dando plafón y como se hace carrera en los diarios, sobre todo en los diarios más antiguos, que tiene que ver con que la escalera parece que sube más rápido del lado de la política. claro. Entonces ahí es como que me pasé a hacer cosas de ciudad, después me pasé a hacer cosas del Consejo Deliberante, después de que se murió Marta Blanco pasé a hacer cosas de la legislatura y ya después con el tiempo cuestiones del gobierno directamente, ¿no? O sea, Claro. Y en estos cambios que se van dando en la comunicación en general, ¿ves que cambió algo el periodismo en sí? Sacando la forma de comunicar, que antes era un papel, ahora capaz lo digital, pero el periodismo en sí, el ¿cambió? periodismo cambia la forma, lo que no cambia es la esencia. Esencia. Lo que pasa es que la forma cambia la esencia a veces y eso está mal. Por eso es la crisis que tenemos, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un problema, una crisis muy profunda. Digo nosotros, además, no solamente el conjunto periodístico, sino los periodistas que hacemos periodismo gráfico, Claro. porque la industria gráfica está en decadencia. Entonces, más allá de que se le puede poner una fecha de muerte más acá o más allá y que las fechas de muerte de más acá han fracasado, es decir, se cerraron diarios, pero los diarios siguen existiendo, reformulando su rol, la industria del papel, de la venta de diarios en papel por el producto periodístico está menguando no solamente en Corrientes o en la Argentina, sino en el mundo entero. ¿A cambio de qué? A cambio de las nuevas formas de comunicar. Es decir, es muy difícil, digamos, hoy venderle algo en papel a alguien que ya lo tuvo gratis, entre comillas, Sí, sí. el día anterior, 24 horas después. Entonces, ¿cómo se sale de eso? Se sale con más periodismo, se sale con más contenido, se sale con diarios que asuman el rol primigenio, digamos, que es de explicar las cosas, de darle contexto, de tratar de darle un poco más de contenido, de tratarle más profundidad al tema, de entender y de hacer entender en qué afecta lo que está pasando a la gente, a los lectores, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo ahora, ¿no? Y también ahora se ha dado las noticias falsas, la proliferación de datos y de noticias falsas en las redes sociales, la proliferación de las redes sociales y de lo que se llama como periodismo ciudadano, que en realidad eso no existe, digamos, es personas que sacan una foto o que filman un evento porque están en el lugar indicado en el momento, pero eso no es periodismo. El periodismo es otra cosa. Entonces, los medios, sobre todo los más serios, que es Claro. lo que hacen, terminan siendo validadores de determinadas realidades. Entonces, ante la cantidad de información, ante la cantidad de falsedad, los medios terminan siendo, digamos, como verificadores, ¿sí? Además de ser repositores de contenido y de productores de contenido, terminan siendo verificadores de aquellos otros contenidos que no tienen una marca en origen Claro. que le den la veracidad a lo que se está contando. Entonces por Así ahí es de más simple. importante un me gusta, un retweet, antes que por ahí el periodismo. ¿Compiten? No es, no es más importante. El periodismo es importante,
pero vos haces periodismo para alguien. Claro. Y si haces un periodismo súper importante para nadie, ¿qué pasa? ¿En dónde queda? ¿En dónde queda? Entonces tenés que negociar que lo que vos haces tiene que tener una audiencia. De hecho, los periódicos, las agencias, las redes que más facturan, ponerle en términos económicos, son los que tienen mayor capacidad de audiencia. Claro. Es decir, los influencers, ponerle, ¿no? Sí. O sea, ¿qué son? Gente que con una opinión influye sobre una cantidad de otra gente. Entonces, los medios, ¿por qué pelean? Por fragmentos de audiencia y por fragmentos de tiempo. Porque hoy tampoco tenés tu lector único que se toma el tiempo de leerte. Es decir, el periodismo hoy debe, por la forma de vida que nosotros tenemos, debe funcionar con un elemento que es central en la vida que llevamos hoy, que es el factor tiempo. Entonces, nosotros los medios lo que tenemos que pelear es por el fragmento de tu tiempo que le podés dedicar a un medio entre otros tiempos. Claro. A ver, ¿cómo se explica esto? Por ejemplo, yo tengo que pelear hoy con una noticia en mi página o en mi Facebook por el tiempo de una persona que sube al colectivo. Porque en el colectivo está en un entretiempo entre lo que estaba haciendo antes y lo que está por hacer ahora, y entonces ponele que me puede dedicar esa fragmentación de su tiempo. Pelea por pequeño tiempo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Con qué entras ahí? ¿Entrás con una nota filosófica sobre el aborto? Y ponele, pero tal vez entras ahí con una foto en Instagram, con un videíto en Facebook. Claro. O sea, son momentos, son formas. Lo que no va a variar nunca, independientemente de la plataforma, es el periodismo. Y el contenido va a vencer siempre. Va a vencer siempre. Lo que pasa es que nosotros también estamos en crisis en cómo hacemos para que nuestro contenido se adapte a las plataformas, para lo cual necesitamos una alta especialización que no tenemos. O sea, nosotros tenemos hoy, además de toda esta crisis, además de toda la evolución de la tecnología, claro, además de la vida que tenemos, además de todo eso tenemos sueldos malos, periodistas que tienen que hacer 2 o 3 cosas para poder vivir. ¿Y a qué crees vos que le saca tiempo el periodista que tiene que hacer 2 o 3 cosas para vivir? Le saca tiempo ya de movida a su familia, de movida a su tiempo libre, de movida a su capacidad de observación, de contemplación, y básicamente le saca tiempo a su capacitación. Claro. Entonces es como un círculo vicioso. Bueno, esto fue un poco de la entrevista. Vamos a una tanda rápido y seguimos con más íntimo con Eduardo Ledesma. Continuamos en este primer programa de Íntimo con Eduardo Ledesma y vamos a hablar un poco de Pepe Ledesma en el periodismo. Tuvo la suerte de entrevistar a muchos presidentes latinoamericanos, ¿es así? Varios, sí. Y bueno, ¿cómo es esa relación de poder entrevistar? Porque, a ver,
siempre, sobre todo a la gente del interior, le cuesta mucho llegar a las grandes urbes y sobre todo poder llegar a esos personajes que tan importantes para la sociedad. Bueno, ¿cómo fue entrevistar a esos presidentes? La sensación como periodista. Sí, bueno, básicamente hay que estar en determinados lugares, ¿no? Claro. No es que andan los presidentes por ahí, bueno, se sabe eso, ¿no? Pero bueno, había que estar y hay que estar, como cualquiera que hace periodismo sabe. Y después lo otro, bueno, hay una trayectoria, una capacitación, qué sé yo, no es fácil. Supongo yo, no sé, Claro. qué sé yo, por ahí a gente le resulta muy fácil hacer por ahí una entrevista política con Pepe Mujica, ponele. Sí. Y yo la preparé bastante tiempo, pese a que no tenía mucho tiempo porque cuando me dijeron sí, lo vas a poder entrevistar, además no tenía mucho tiempo Bien, tampoco, claro. o sea que muchas de las cosas que pasan con estos personajes es que no tenés tiempo. Con Macri, ponele, ¿no? Macri tuvimos 1 hora 5 minutos con el presidente, pero no estaba solo, Claro, fue entonces tenía que racionalizar lo que le iba a preguntar. Estábamos periodistas de la región, por lo tanto, más o menos las consultas tenían que ver un poco con eso. Y yo traté de explotar al máximo la previa y el posterior, cuando salen cosas más jugosas. No para poner en la entrevista, porque bueno, la entrevista de Macri por él la terminé publicando en 3 partes, porque bueno, un inmediato que en este momento estábamos con el presidente, la entrevista propiamente de los temas duros, y después una crónica de todo lo que significó, digamos, que el mismo presidente sea el que nos haga visitar la Casa Rosada, fuimos al balcón, o sea, cosas así, ¿no? O sea, que son fuertes. No todos los días tenés, más allá de la posición que cada uno tenga, ¿no? Yo entrevisté a Lugo cuando lo echaban porque fuimos a Paraguay a cubrir el levantamiento que hubo, ese golpe de Estado blando, ponele, que hubo hace unos años en Paraguay cuando lo echan al obispo Lugo. El presidente, creo que es Franco el que lo sucede. Tuve la posibilidad ahí de hacerle entrevistas a los dos. Y después, en otra ocasión, de nuevo pude hacer una entrevista con Franco, con Lacalle Herrera, un ex presidente uruguayo, y con Sanguinetti un paso, y así, cosas que fueron pasando por coberturas que yo hice en el Uruguay, que hice en el Paraguay, y bueno, la de acá, la de Argentina. Me gustaría, por supuesto, otras cosas, ¿no? Y por ejemplo, en eso de fuerte, ¿cuál fue la nota para vos más fuerte que te tocó hacer o vivirla? ¿Con los presidentes? ¿Con todo? O sea, ¿con el presidente o en general de tu día a día? Creo que la nota más fuerte fue Cuba. Por lo que es el lugar. Por todo lo que significa, ¿no? Por todo lo que significa y por lo que significó el viaje para nosotros, porque nosotros fuimos a Cuba a cubrir justo cuando empezaban a renegociarse las pautas del deshielo, cuando se reabrió la embajada norteamericana en Cuba, y justo cuando se cumplía un aniversario más de la muerte del Che Guevara, y nosotros fuimos hasta la tumba del Che Guevara, hasta Santa Clara. Entonces, eso implicaba un viaje de medio país, y ahí ves un poco más que lo que te puede parecer La Habana como un centro histórico, arquitectónico, cultural, político, etcétera, Varadero o todo el desarrollo inmobiliario de los hoteles y de los cayos cubanos, que son de las playas más lindas del mundo. Claro. Y la pobreza extrema de tantos y tantos años de revolución que no logran. Claro. No, ellos viven como viven y como pueden, pero uno no puede, digamos, dejar así desde el momento uno el punto de vista. Es decir, el punto de vista cuando uno va a Cuba, ¿cuál es? En el caso mío es de un periodista
del interior de un país, pero de un país capitalista que tiene otras maneras de organizarse, que tiene otras formas de economía, que tiene un montón de otras formas, pero sobre todo que tiene libertad. Claro. Que tiene libertad de poder decir, libertad de poder escribir, libertad de poder comprar, libertad de poder salir y entrar de tu país. O sea, cuestiones que para nosotros es un sentido común que ellos no lo pueden hacer. Hasta la libertad de informarte. Porque... Sí, desde ya que por eso las dictaduras que hacen, digamos, lo primero que hacen es cierran todas las fuentes de crítica, de pensamiento crítico, etc. Bueno, pero lo más de todo eso que te estoy contando, el punto culminante fue que nosotros tuvimos una X cantidad de días en misión oficial y una X cantidad de días en misión extraoficial. Entonces fuimos a ver los lugares donde no nos habían llevado con un guía local, que además es un intelectual que está por supuesto en contra del régimen adentro del país. Y qué sé yo, y el tipo escribe y además escribe cosas, poesía, además, bueno, la cuestión es que la noche de la despedida, nosotros estábamos despidiéndonos, fuimos a cenar, despedirlo a estas personas, entre otras cosas muy fuertes que no vienen a caso, pero que quedan en la interna, pero que cuando nos despedimos yo no tenía nada para entregarle, lo único que tenía era mi lapicera. Una lapicera con la que yo estaba haciendo mi crónica, digamos, y era una lapicera, digamos, no era una Bic, pero tampoco era una roller, digamos, era una lapicera. Y se la doy. Y el tipo rompe en llanto. El tipo rompe en llanto. Claro. Porque a veces no tenían ni siquiera lápices ni papeles para escribir. Entonces yo le estaba dando un objeto de valor, no solamente de valor económico, sino de valor simbólico muy grande para lo que él hacía. Después me manda una carta, me hace llegar una carta, porque tampoco pueden mandar cartas, claro, digamos, sino que por la gente que va y viene, que usaba esa lapicera, usaba solo, decía, para cosas importantes, para firmar cosas importantes. Por supuesto que los otros muchachos que estaban, los otros colegas del país que fuimos, por supuesto le llenamos de lápices, de viromes, de pendrive, porque guardan, esconden sus cosas, claro, con esa tecnología, porque no la pueden subir a la red, etcétera. Entonces, pero esa lapicera, digamos, sí, que la tomó como, bueno, una para... Fue como una llave a la libertad también, en algún punto, para poder expresarse. ¿No? Ponele, no sé cómo explotó eso, ¿no? Pero a mí, la verdad que me conmovió, ese acto tan sencillo, a mí me conmovió profundamente por todo lo que implica para nosotros poder decir cosas, ¿no? Y hablando un poco, bueno, de ese de entregar, también te toca ahora como ya en un cargo jerárquico, cuando das esa lapicera a los que vienen ahora, a los periodistas jóvenes que están saliendo de la facultad, bueno, ¿cómo estás viendo esa nueva clase, ese nuevo periodismo que ya está incorporado al 2.0? Ya no es que se están adaptando, sino que ya nacieron de ahí? Sí, como... ya no les sirve la lapicera, decimos. Directamente ya es demasiado un teclado. Claro. No, lo que, digamos que a nosotros como provincia y como región nos hizo muy bien la Facultad de Periodismo, digamos, la Facultad de Comunicación de la UNE. No solo como colectivo, como capacitación, sino que desde hace un tiempo bastante largo que hay profesionales de la comunicación en muchos de los ámbitos donde se necesitaba. Entonces, no solamente que se produjo un aspecto muy importante, se reprodujo la capacitación en las oficinas públicas, en las empresas. Es decir, hoy no hay una empresa que se precie que no tenga un departamento de comunicación. Claro. Para lo cual necesitas que alguien esté trabajando ahí y algún profesional esté trabajando ahí. Para lo cual la facultad ha hecho un aporte, digamos, muy significativo para que más o menos cierto parámetro de calidad a partir del cual se puedan desarrollar ciertas actividades, digamos, ¿no? Sobre todo la nuestra, la de comunicar. ¿Qué nos falta? Nos falta una cantidad, todavía estamos en un proceso de transición, no solamente nosotros los medios con los problemas que tenemos,
sino también la facultad en términos de que da de su currícula. Es decir, es una currícula que fue preparada para otro momento y que hoy tiene que seguir una lógica que cambia con muchísima más rapidez que con lo que puede llegar a cambiar, por más voluntad que tenga, una currícula en una universidad. Entonces, obviamente, de todas maneras están en eso, y me parece muy saludable porque estamos revisando de alguna manera qué es lo que se estudia, porque hay otras capacidades, hay otros oficios dentro del oficio que necesitan capacitación. Es decir, pensar hoy el periodismo es pensar no solamente en el que escribe, no solamente en el que, en el caso de la gráfica, diagrama, imprime, distribuye y vende, sino en periodistas online de 24/7, editores de video, editores de audio, programadores, diseñadores web, etcétera, etcétera. Y ni hablemos de toda la parte contable y de toda la parte de comercialización de esos nuevos productos. ¿Sí? Una cantidad enorme de nuevos espacios, de nuevas fuentes laborales que alguien la tiene que ocupar. Claro. Pero alguien que sepa. Es decir, uno de nuestros problemas más graves tienen que ver con que no en todos los lugares hay gente capacitada al 100% para poder hacerlo, porque no hay directamente, no es porque se hace mal o lo que sea. Pero bueno, esa es una deuda ahí, que avanzamos muchísimo a comparación de 10 años, de 20 años, hemos avanzado muchísimo. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo y bueno, por esta entrevista y bueno, roguemos que el periodismo siga venciendo. ¿Será que a alguien le importa todo esto? Seguramente. Muchas gracias, Eduardo, y bueno, esta fue la primera edición. Seguramente seguiremos con más ediciones donde vamos a compartir la conducción con Susana Lugo, que es la alma mater de este programa. Muchas gracias y será hasta la próxima edición.